the director of the issues of this postcard. Very good friend of. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Es un gran placer una vez más iniciar un nuevo capítulo y, si no me equivoco, es el 9º dentro de la serie Tribuna del Hispanismo Indio. Y como sabéis, ¿no? Es una plataforma precisamente para dar a conocer a un nivel más popular el magnífico trabajo que han hecho a lo largo de tantos años y hacen el hispanismo indio. Y digo que es para nosotros muy satisfactorio, porque muchas de estas conferencias realmente aportan la visión del especialista, ¿no? Con informaciones que son muchas veces, como en este caso y como en otros, el fruto de la investigación. Decir, como todos vosotros sabéis, de que más allá de la gente que hoy esté asistiendo en estos momentos, luego quedan estas sesiones, quedan grabadas en el canal de YouTube del Cervantes y algunas de ellas pues tienen un visionado de incluso más de 500, que sería como llenar 3 veces nuestro auditorio. O sea, tenemos esa fortuna ahora de contar con estos medios y, como digo, queda un testimonio allí para quien quiera consultar lo que se está haciendo en el hispanismo indio. Es un gran placer hoy dar la bienvenida a Nurin Khan con esta charla sobre el existencialismo en la obra de Álvaro Mutis, y es también un gran placer y un honor contar con la presencia de la embajadora de Colombia en India, Mariana Pacheco, a quien felicitamos especialmente por la creación de Casa Colombia. Es un nuevo foco de la cultura de los países de habla hispánica en la ciudad de Nueva Delhi. Saludar también al embajador de la República Dominicana y nuestro gran amigo y colaborador David Puig, que está también hoy con nosotros aquí. Recordaros que estamos haciendo un ciclo de literatura de la República Dominicana también, que está siendo muy seguido. Bueno, me gustaría presentar un poco formalmente a Nurin Khan, todo ese que es bien conocida por nuestra audiencia, porque Nurin Khan es una hispanista que realizó su doctorado sobre la narrativa de Álvaro Mutis y escribió su tesis doctoral sobre las obras de Gabriel García Márquez, por lo tanto, en la Universidad Jawaharlal Nehru. Por lo tanto, su conexión con Colombia está asegurada. Y ella además, obviamente, continúa trabajando en literatura, cultura, política y la actualidad latinoamericana. Ha enseñado español durante más de 20 años en varias universidades de Delhi. Ha sido galardonada con 3 becas de lengua española y 2 becas de hispanistas del Gobierno de España, una de México y otra del Gobierno de Italia. Ha impartido conferencias en foros nacionales e internacionales sobre temas que van desde la mujer indígena en la política y el cine hasta la literatura indígena escrita en inglés y sobre los movimientos sociales y políticos en México, Cuba. También ha escrito un buen número de artículos y reseñas en revistas especializadas, que no voy obviamente a leer, pero sí que me gustaría mencionar solo 4 que tienen que ver directamente con nuestro tema de hoy. Ella ha escrito sobre el hombre universal en el trabajo de Álvaro Mutis, Macrol Gaviero. Ha escrito sobre The Ultimate Friend of Literature, Álvaro Mutis, el nombre que ella da para Álvaro Mutis, sobre la visión de la naturaleza en Álvaro Mutis y sobre la historia en el trabajo de Álvaro Mutis. Yo no voy a hablar de Álvaro Mutis, aquí Nurin lo va a hacer mucho mejor que yo, pero sí que me gustaría dar 2 pinceladas. Una es una opinión muy personal mía, que igual no se comparte, pero que primero decir, ¿no?, que aunque Álvaro Mutis quizás no es de los autores latinoamericanos más conocidos, decir que el mismo Gabriel García Márquez lo consideraba como uno de los escritores hispanoamericanos más importantes y que él obviamente ha ganado la trinidad de grandes premios de las letras hispánicas, como es el Premio Príncipe de Asturias, como es el Premio Reina Sofía de Poesía y obviamente el Premio Cervantes. Por lo tanto, se le reconoció, ha sido realmente muy reconocido.
Decir simplemente que yo no sé por qué, igual me equivoco, pero es una opinión del todo personal, Álvaro Mutis me recuerda mucho a Cervantes, por la fina ironía de su escritura y también por esa comprometida fascinación que tiene por sus personajes. Evidentemente, hay una gran distancia entre Macron, el Gaviero y Don Quijote, pero hay algo que no sé por qué siempre me recuerda a la figura de Cervantes. Y también su misma vida. Hay tres características de la vida de Álvaro Mutis y la de Cervantes que yo encuentro paralelismo. Primero, ambos realizaron trabajos muy alejados de la literatura. Todos sabemos de las vicisitudes de Cervantes como recaudador de impuestos. Pues bien, Álvaro Mutis fue jefe de relaciones públicas de la compañía ESO e incluso tuvo algunas anécdotas porque dedicaba dinero a programas culturales que no siempre eran del agrado de la compañía. Luego hay una fascinación por el mar en ambos, porque Álvaro Mutis viajó mucho, ¿no?, entre Europa y Colombia con pequeños barcos, ¿no? Y bueno, y Cervantes evidentemente fue soldado del mar y hay varios artículos sobre su relación con el mar. Y finalmente también comparten la experiencia de la cárcel y la cautividad, cosa que influye tanto en Cervantes como en Álvaro Mutis. Para acabar, antes de dar la palabra a la embajadora, decir que siempre aquí en el Cervantes de Delhi siempre hemos dado mucho espacio a la literatura colombiana. Se lo comentaba ahora la embajadora. Tuvimos en su día a Héctor Abad, a Santiago Gamboa, a Enrique Sierra, y también quería recordar a Carlos Granés, que es un psicólogo y escritor colombiano, que escribió un libro de enorme éxito, El puño invisible, arte y revolución y un siglo de cambios culturales, que podéis encontrar su conferencia todavía en el canal de YouTube del Cervantes. Nada más por mi parte, embajadora, tienes la palabra. Muchas gracias por acompañarnos en esta velada tan colombiana. Gracias, mil gracias, doctor Oscar Pujol, director general del Instituto Cervantes, sede de Nueva Delhi, amigo, quien me ha abierto las puertas desde mi llegada ya hace 9 meses a India. Respectada doctora Nurin Khan, la voy a saludar al estilo colombiano. ¿Qué hubo? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Nosotros nos saludamos y nos contestamos, doctora Khan, y es un honor para mí compartir con usted esta noche y sobre todo su conocimiento sobre Álvaro Mutis. Queridos amigos, espectadores de la Tribuna de Hispanistas Indios del Instituto Cervantes, reciban todos un muy cariñoso saludo de la Embajada de Colombia en India. Mi nombre, Mariana Pacheco, soy embajadora de Colombia en India, con concurrencias en Afganistán, Bangladesh, Bután, Maldivas, Nepal y Sri Lanka. Esperemos que otros hispanistas se unan también a estos encuentros, y es para mí un enorme honor presentar un saludo en esta ocasión y expresar nuestro profundo agradecimiento por dedicar este espacio a un escritor colombiano. A mí personalmente, y sé que a todos los colombianos, nos llena de orgullo saber que la obra del maestro Álvaro Mutis Jaramillo es conocida en esta región del mundo y que ha sido fuente de estudio de prestigiosos académicos e hispanistas indios como la doctora Nurin Khan. Sin duda, la literatura nos ofrece el maravilloso privilegio de encontrarnos y reconocernos en personajes y situaciones de tierras lejanas, y la obra de Mutis, aunque refleja rasgos muy propios de Colombia y la exuberancia de su trópico, tiene una trascendencia de carácter universal, como lo acaba de señalar el doctor Pujol. Hablar de Álvaro Mutis es hablar de uno de los exponentes más brillantes y prolíficos de la literatura hispanoamericana del siglo XX.
Su obra explora con maestría las profundidades humanas y la belleza presente en la tragedia, la desesperanza y la nostalgia. Su universo literario desarrolla con maestría y virtuosidad tanto la prosa como la lírica, y es quizás en este aspecto que su obra cobra un mayor valor y amplio reconocimiento de la comunidad académica. Hablar de Álvaro Mutis también es hablar de Magrol, el Gaviero, el protagonista de su más célebre saga literaria, que logró inmortalizarlo y hacerlo merecedor de importantes galardones, como ya lo han mencionado, como el Premio Cervantes en el 2001, entre otros. Es a partir de este personaje que profundiza en la condición humana y sus emociones más íntimas y genuinas. El existencialismo, la soledad, la desesperanza son temas recurrentes en su obra, expresados a partir de una prosa muy clara e hiperrealista, que no por eso deja de ser bella y estéticamente coherente. Por supuesto que serán los expertos como la doctora Khan los que hoy nos cuentan un poco más sobre este tema y nos permiten conocer a mayor profundidad el legado literario de este escritor. Una vez más, mi más profundo reconocimiento y agradecimiento a usted, profesora Khan, quien dedicó su tesis doctoral a la obra del maestro Mutis, por compartir y difundir en India las letras de este autor colombiano y de otros como Gabriel García Márquez. También quiero agradecer al Instituto Cervantes por replicar esta voz y por enaltecer nuestra lengua madre en estas latitudes. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Nurín, tienes la palabra. Muchas gracias, Oscar. Yo voy a ser breve, pero de mi corazón, de la profundidad. Me gustaría agradecerle a Oscar Pujol, director del Instituto Cervantes, por haber invitadome a dar esta charla sobre un tema muy cercano a mi corazón, a mi vida. Y también quiero ahora por fin agradecer al gobierno español que con las becas de la AESI, con las 2 becas de hispanista, que me ayudó mucho en recopilar material y libros y artículos sobre Álvaro Mutis, sobre Gabriel García Márquez, sobre toda mi investigación que he hecho durante estos años aprendiendo español y haciendo el esfuerzo de enseñarlo a los alumnos en la India. Muchas gracias a Instituto Cervantes por haberme dado esta oportunidad de otra vez hablar sobre un tema muy cercano. Y muchas gracias a la embajadora Mariana Pacheco. Muy bienvenida, señora, acá, y espero que le guste mi país y espero continuar nuestra conversación sobre los escritores colombianos en especial. No solo colombianos, sino latinoamericanos que nos han encantado desde que empezamos nuestra carrera en español. Muchas gracias, embajadora. Y muchas gracias al señor Martí Basset Claret también, del Instituto Cervantes. Hemos estado en contacto ya por 2 o 3 meses, ¿no? Planeando esta charla y ya llega el día. Muchas gracias a todos los embajadores, los diplomáticos, los profesores, mis profesores que están aquí, profesor Ganguly, profesor Chattopadhyay, mi colega y directora del Centro de Jamia Millia Islamia, Sonia Gupta, veo a profesor Vibha Moria también, pues a David Puig, el embajador de República Dominicana, Vanessa, a todos los amigos que están aquí para escucharme, para no escucharme a mí, sino escuchar sobre Álvaro Mutis, una personalidad tremenda. Yo le contaba a Oscar antes de empezar la charla que hay amor la primera vista, ¿no?
Y esto me pasó igual cuando estaba en México, gracias a otra beca del gobierno mexicano, que estuve en México durante los años de 97, 98, y ahí encontré con una gran personalidad que nunca sabía antes. Y usted tiene razón, señora embajadora de Colombia, que mucha gente no sabe de Álvaro Mutis. Y para mí, yo creo que esto será un esfuerzo para toda mi vida, hacerle llegar a este escritor, gran escritor, a más gente. Esto será mi esfuerzo para toda la vida. Muchas gracias y quiero empezar mi charla y la presentación con una presentación PPT, y vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Sí. Todos lo ven, ¿no? ¿Se ven? Ok. Sí, el existencialismo en la obra de Álvaro Mutis, que es mi tema para hoy. Y ha sido muy difícil para mí también buscar o escoger un punto de su obra que sea algo más largo en la obra. No podemos colocarle ninguna categoría, ningún canon literario. Y esto ha sido un problema no solo para mí, sino para todos los críticos y amantes y para la cofradía mutisiana que tenemos con otros escritores colombianos, con escritores en España, por ejemplo, Javier Ruiz Portella o Eduardo García Aguilar, que me han apoyado mucho en mi trabajo, que siempre no solo me animaban, sino también me animaban con artículos que no encontraba en la India, claro, y sobre todo en México. Y también de corazón quiero agradecer a don Álvaro Mutis, porque había mucho que no tenía yo para acabar, para realizar mi tesis, y me regaló sus libros, me regaló los libros de otra gente de su propia biblioteca en su casa. Entonces, sin su apoyo, no hubiera sido posible para mí escribir esta tesis sobre él. Y también la señora Carmen, su esposa. Bueno, voy a empezar con el tema de mi charla de hoy, que es el existencialismo en la obra de Álvaro Mutis. Álvaro Mutis Jaramillo, que nació el 25 de agosto de 1923 y partió para otro mundo mejor, espero, el 22 de septiembre de 2013. Esta es una foto que había tomado, fue la última vez que le vi y siempre tenía planes, es en la casa de San Jerónimo, en el DF, México. Ahí estaba pasé unos momentos fructíferos muy bonitos y muy importantes para mi trabajo y para mi vida con don Álvaro Mutis y con su esposa, señora Carmen. El placer de escribir está en encontrar a alguien que recuerda a un personaje que he creado. Esta es una frase de don Álvaro. Para él, el placer no solo fue escribir o desahogarse, escribir de un ser, un personaje que salió de sus manos y tuvo su propia identidad, sino también en conocer a una persona que había leído su obra. Y claro que sí, un escritor cuando escribe, aunque luego no está ahí en el mundo, pero hasta que su libro, hasta que su trabajo, hasta que su nombre está presente entre nosotros, entre los vivos, vive el escritor también. Álvaro Mutis, hijo primogénito de padre diplomático, nació el 25 de agosto de 1923 en Bogotá, Colombia. Y claro, como ha dicho Oscar Pujol y la embajadora Mariana Pacheco, también tuvo una vida muy interesante, digamos. Vivió en Europa, también después de Europa regresó a Colombia, donde pasó mucho tiempo en la finca de Coello, la casa de sus abuelos maternos.
Cuando dicen que Álvaro Mutis nació el 5 de agosto, uno de los amigos, admirantes y críticos de su obra, Santiago de Mora y Figuerera, en su artículo le ha colocado 4 vidas. Dice: he repasado atentamente la vida del poeta Álvaro Mutis y, si mi recuento no falla, creo que ha nacido al menos 4 veces. La primera lo hizo en el Imperio Romano de Oriente, en algún momento entre el año 395 de nuestra era y la tibia mañana del 29 de mayo de 1453, en que los turcos iniciaron el último asalto contra los muros de Constantinopla. Álvaro Mutis nació por segunda vez en España. Vivió en las calles de Córdoba y entre las murallas de la Alhambra. El tercer nacimiento fue hacia el año 1760, cuando don José Celestino Mutis, su antepasado, llegó a América, acompañado como médico de cámara del virrey de Nueva Granada. Álvaro Mutis nació por última vez el 25 de agosto de 1923 en Bogotá. Pero, según mi opinión, él cada vez que escribe sobre un personaje, nació con este personaje. Ha tenido otra vida con este personaje, que es el deber de todos los escritores, que deben sentir todos los escritores cuando nace un personaje en su mente, en su corazón, y lo trasladan al papel. Como mencionado antes, que ganó muchos premios, el Premio Nacional de Letras de Colombia y el Cervantes, el Reina Sofía de Poesía, y también el último premio fue el Premio NERSAT de la Universidad de Oklahoma en 2002. ¿Quién es Álvaro Mutis? Cuando vamos a hablar de los puntos fundamentales o importantes de la escritura, declararse gibelino, reaccionario y conservador es uno de los ejes fundamentales de la escritura de Mutis. Toda su obra es lo que piensa él, lo que siente él. Se ha declarado como anarquista, monarquista, gibelino, nadaísta. No podemos colocarle en una categoría particular. Es de todo y para todos. Los inicios, los años iniciales, lo que pasó en Europa, en Bogotá, en Coello, y desde 1956 en el DF México, donde se trasladó después de haber vivido y trabajado en Colombia. Escribió sus primeros poemas a la edad de 17 años. Con 17 años, Álvaro Mutis, un joven que escribe de un personaje que tiene muchos años, ya es viejo, desesperado, solitario y no muy feliz, digamos. En muchas entrevistas también Álvaro Mutis ha dicho que su literatura no es light. Entonces, imagínense ustedes que a los 17 años, él escribe de una persona que está desesperado y también está muy cansado de vivir. Y para esconder esos 17 años, él le dio un nombre muy raro, Macrol, que Macrol viene como, es una palabra como Kodak, muy común, que pertenece a todo el mundo. Entonces Álvaro Mutis también quería dar este tipo de nombre a su personaje, que no pertenezca a ninguna edad, a ningún espacio, a ningún tiempo, a ningún país. No tiene raíces. Sus raíces ubican en la humanidad. Álvaro Mutis alternó su escritura con trabajos en diversas empresas como Standard Oil, y es donde tuvo la oportunidad de viajar por toda Colombia en planchones petroleros, escribir en unos barcos, en hoteles, aeropuertos, no como un libro, sino como misivas, sino como cartas. Escribía donde le daba la gana. En los años 40 comencé a trabajar en la radio, donde dirigí un programa dedicado a la literatura
ejerce como locutor de noticias. También él fue la voz de los Intocables, un programa en la radio. Sus primeros poemas y críticas salieron en la revista Vida y en los suplementos literarios, ayudado por sus amigos y otros escritores. En 1947 es cuando publica su primer libro de poemas, en colaboración con Carlos Patín, La Balanza. También fue parte de la revista Mito, que fue fundada en 1955 y dirigida por Jorge Gaitán Durán, y continuó siendo parte de estas tertulias, estos clubs de intelectuales, artistas, escritores que venían a un lugar para hablar de diferentes cosas que están pasando no solo en su mundo, en su Colombia, sino también en todo el mundo. Y también él nunca vivía o se ganó la vida con los poemas, con su prosa o su poesía, sino haciendo diferentes trabajos en la vida. Álvaro Mutis leía mucho, no estudió mucho cuando era joven, suspendió unos exámenes, pero tuvo una influencia muy grande de su maestro Eduardo Carranza, y también con sus lecturas de Baudelaire, Marcel Proust, Céline, Joseph Conrad, Kafka, muchos escritores que le dejaron unas huellas de no solo escribir, sino también de escribir de su propia manera. Pablo Neruda, Octavio Paz trabó en amistad con ellos en México, y también leía mucho de John Peirce y Walt Whitman. Dice Mutis de algunos de sus personajes: esos personajes vienen directamente de mi lectura de Joseph Conrad y de Rudyard Kipling. En mi tesis doctoral he mencionado unos párrafos donde se parece que casi una persona, la misma persona está describiendo la naturaleza, la vegetación, los seres humanos, que siempre ha sido la preocupación de Álvaro Mutis. No cómo es o qué es la persona, sino cómo es, qué siente, cuáles son sus emociones. Con el exilio de Colombia a México en 1956, donde Álvaro Mutis se trasladó, dice: la obra que hice no es fruto de talento literario, eso fue como un guía de turistas. Estoy exiliado de ese lugar y no es estadounidense. Él emplea la poesía como vía de conocimiento para el acceso a universos desconocidos, a nuevos mundos donde fuese posible el amor y la buena muerte. La buena muerte, que es una palabra muy clave de su obra, que no es como algo feo o que les recibimos con temor, con mucho miedo, sino que es una muerte que la aceptamos y la llevamos a cuestas. Casa de los Abuelos, en Coello, quería mostrar esta foto que han pintado sobre la pared de la casa que pertenecía a sus abuelos, y ahora esta casa tiene una tienda de cosas porque la carretera nacional pasa justo al lado de esta casa. Tienda La Hormiga. Solo quería mencionar esta lista de obras que Álvaro Mutis empezó a escribir poesía, pero luego, no de repente, pero poco a poco, trasladó al mundo de prosa, a la narrativa. Pero no podemos decir que sus poemas son poéticos y su narración es prosa, sino que hay muy poca diferencia entre su poesía y su narración, porque sus poemas pueden ser como una cosa narrativa, algo de prosa. Y la prosa también tiene pedazos de poemas, diferentes poemas que había escrito él durante este largo tiempo. Unos importantes libros son El último rostro, de que también había mencionado el señor Oscar Pujol, donde Álvaro Mutis introduce la historia,
o traslada lo histórico a lo ser humano otra vez. El último rostro forma parte es un fragmento de lo que había escrito el don Álvaro hace muchos años. Escribió como 300 páginas sobre Simón Bolívar, la figura histórica, el gran libertador, pero no le gustó esta recopilación de lo que había escrito. Estas 300 páginas no le gustaron y las quemó. Y regaló toda su investigación, todo el material, todos los artículos y cosas a su amigo Gabriel García Márquez, quien escribió El General en su laberinto, dedicándolo al don Álvaro. Una obra muy importante, que es una recopilación de las 7 novelas que escribió dentro de 10 años. Don Álvaro se llama Empresas y Tribulaciones de Macrol el Gaviero, publicado por Alfaguara en 1995. Este tomo recopila La nieve del almirante, Ilona llega con la lluvia, Un bel morir, La última escala del tramp steamer, Amerbar, Abdul Bashur, Soñador de navios y Tríptico de mar y tierra. ¿Qué describe o de qué escribe Álvaro Mutis? La realidad como anécdota íntima. Todo lo que está pasando a su alrededor. Es una inversión de los recuerdos del pasado, los recuerdos de la infancia, los recuerdos. Él no escribe de algo extraordinario, le escribe del ser humano, se preocupa por el alma del ser humano, no por lo que está pasándole en el mundo, si está divorciado, si tiene problemas en trabajo. No, esto no es su preocupación. Tampoco Álvaro Mutis ha escrito sobre la memoria latinoamericana, sino es una nostalgia individual. También parte muy importante de su obra es trasladar lo histórico a lo presente, como lo ha hecho en 2 de sus novelas. Por ejemplo, Ilona llega con la lluvia. Álvaro Mutis tiene un personaje suyo, Larisa, la chica que trabaja en el bordel de Ilona y Macrol el Gaviero, que empieza a soñar con personajes históricos. O igual, aún Macrol el Gaviero empieza a sonar con Napoleón Bonaparte. Es una manera muy sutil y útil de trasladar la historia al presente para que la gente conozca, para que no solo le deje en los anaqueles de historia, en las bibliotecas o en los papeles históricos, digamos. Entonces, para don Álvaro, es un tipo de esfuerzo de borrar las fronteras entre la historia y la realidad, o entre la historia y el presente. Por ejemplo, también él consigue borrar las fronteras entre el acto de novelar y el actuar de sus personajes y la participación del lector. No hay ningún periodo, como he dicho antes, ni espacio temporal o situaciones. Es el lector que tiene que participar como un personaje en sus libros. Todo lo que leemos. Yo les recomiendo leer una novela, para empezar, puede ser una novela, y ver cómo nosotros entramos en este mundo de Álvaro Mutis, en este mundo de Macrol el Gaviero, que no es un mundo muy común y corriente. Es un mundo muy específico, es un mundo del ser íntimo. También don Álvaro tiene esta doble faz del posmodernismo. Por un lado, aunque no proyecta una narrativa histórica específica o general de orden cronológico, existe una metanarrativa en que presenciamos una visión amplia de un tratamiento unitario de la humanidad, la naturaleza, las contradicciones existenciales, la muerte y las vivencias de unos seres modernos. Los personajes históricos que abundan su obra no están viviendo
o no tienen mucha influencia sobre la vida de estos seres modernos que son los personajes de los protagonistas de Álvaro Mutis. ¿Lo que quiere hacer el maestro? Él quiere entrar en vidas individuales, microentidades, quizás subalternas, quizás los otros que llamamos a la gente que no quiere entrar una categoría fija o que sale de lo normal o de lo aceptado de la sociedad. Y con eso se plantea un enfrentamiento consigo mismo. Es una foto del río Magdalena en Tolima, en el estado de Don Álvaro, de su niñez, que yo quiero presentar esta foto porque para imaginar cómo era para él, no solo como niño, sino también cuando trabajaba para diferentes empresas, viajar y navegar este río para llegar a diferentes minas o a diferentes planchonas petroleras. Relatos góticos de la Tierra Caliente, como lo ha dicho el escritor Alberto Sánchez también, sus cuentos son los relatos de la Tierra Caliente, de su niñez. La errancia es una parte muy importante, esa extraña expulsión hacia lo desconocido, ese abandono total al azar que parece ser un proceso que le permite encontrar su lugar en el mundo y rechazarlo a la vez. Los personajes como Macrol el Gaviero, o Elona, o Abdul Bashur, o Varda, o Lina, o Vita, como lo llamaban a la esposa de Vito, el capitán del barco, todos ellos quieren saber de este desconocido. ¿Qué hay más allá de este punto? ¿Qué hay más allá de la muerte? Y también quieren rechazarlo. No quieren aceptarlo ahora. Cuando llegue el momento, sí lo aceptarán. Mutis juega con el doble rol de cerrar y abrir el espacio entre el personaje y su lector, como yo había mencionado antes. En unas novelas suyas, el lector también está presente. Es como una conversación entre el escritor, narrador de los cuentos de Macrol el Gaviero y el lector. En el Tríptico de Mar y Tierra hay una mujer que hace preguntas al escritor y forma parte del libro, donde la mujer le pregunta por qué don Álvaro escribe de desesperación, de tristeza, porque así son las cosas. No todo el tiempo no pueden ser alegres. Entonces, lo que piensa el ser humano dentro de su casa, dentro de sus alrededores privados y personales, esto es lo que le preocupa al maestro o le preocupaba. El laberinto es otro tema muy importante en la obra, porque hemos hablado durante nuestra lectura de su obra o de cualquier persona que quiera leer sobre América Latina, empieza más o menos con Borges o con Julio Cortázar o Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa, desde que ganó el Premio Nobel de Literatura. Para Macrol, el protagonista central, él vive en un laberinto. Su laberinto no es metafísico, como de Borges. Es un laberinto creado por sí mismo y a veces se puede ver su salida de ahí. Macrol ve la salida, a veces lo acepta y a veces no. Borges hizo del laberinto un mito personal y Mutis lo adopta para expresar algo más íntimo y cercano. Dice un crítico, Bernardo Enrique Flores, que la ida y venida por el laberinto es el símbolo de la muerte y la resurrección espiritual. Él conduce al iniciado al interior de sí mismo, al santuario interior, oculto, donde reside lo más misterioso del ser humano. Para Mutis, la preocupación del ser humano no es cómo es su vida, sino cómo es su corazón, cómo es su mente.
Vamos a hablar un poco sobre los personajes importantes, centrales de las obras de Álvaro Mutis. Macrol, como hemos mencionado, Macrol el Gaviero es el protagonista principal. Y lo que dice ahora, que voy a citarle al maestro, donde dice: resolví nombrar a mi personaje que traía más experiencia y más vida que yo, para poder decir una poesía desesperanzada, que no iba con mi edad. Encontré la palabra macrol. Me pareció muy ingenioso quitarle la U y dejarla U, y creí que con esto estaba todo resuelto. Es como había dicho yo también antes, que macrol podría ser como una palabra común, como Kodak, que pertenece a todo el mundo. Macrol, el gaviero, es un viajero, es una persona de edad mayor. Algo muy interesante de su personaje es la falta de rasgos físicos. Mutis nunca ha descrito cómo es Macrol. Sí, lo que sabemos de Macrol es que es una persona mayor, que está enfermo, que ha vivido muchas vidas y también ha vivido muchas muertes, que es un tema muy importante en la obra de Mutis. Macrol también es el antihéroe. No solo es un hombre que se destaca, sino que es venerado hasta convertirse incluso en mito, capaz de hechos extraordinarios. No, Macrol no lo es. Al contrario, los personajes de Álvaro Mutis, como Macrol, Abdul, Ilona, Vito, todas estas personas son gente que vive al margen de la vida. Son gente vencida, derrotada por la vida y por la muerte también, pero que todavía continúan. No le es aceptable aceptar la muerte, sino continuar con la vida que se le ha dado. Hay solo un caso de suicidio en una de las novelas, donde el capitán del barco se suicida, y luego también hay otro, Johnny Turi, que se suicida porque no tiene su amada a su lado. Los personajes son, como dice Napoleón Bonaparte primero, los personajes, la mayor parte de la gente tiene en sí misma semillas de lo malo y lo bueno, de valentía y de cobardía. Así se crea la naturaleza humana. Educación y circunstancias hacen el resto. Así son los personajes de Álvaro Mutis también. No son malos, tampoco son buenos. Todo depende de sus vidas, de sus circunstancias. Otro personaje muy importante es Abdul Bashir, que es un tipo de anti-Macrol. Por una parte, Macrol es una persona muy triste y muy reservada. Abdul Bashir a veces muestra un sentido de ser un niño que tiene cosas, que tiene sueños, que quiere hacer cosas, que no quiere cambiar el mundo. No es su afán ni es su don, ni derecho, pero es como ver las cosas con inocencia. Macrol ya sabe de lo que ha pasado, ya ha muerto muchas veces en todas las obras. La primera obra narrativa de Álvaro Mutis es donde tenemos la primera muerte de Macrol el Gaviero en el cañón del Araucaribe. Los personajes femeninos son muy importante parte de la obra mutisiana, donde las mujeres son que guían a los hombres, sobre todo que guían a Macrol el Gaviero y a Abdul Bashir, el soñador de navíos, que es su mejor amigo. Hay la mujer Ilona. Ilona es el femenino Macrol y Macrol es lo femenino masculino. Ilona es quien decide cómo va a vivir Macrol o qué van a hacer Abdul y Macrol. Y estos dos hombres le dejan hacer lo que quiera. Podemos decir que es una actitud de aceptar
el rol de poder de la mujer también en este caso. Amparo María es una de las mujeres que pertenece al estereotipo típico de las mujeres colombiana o puede ser india también. Es una indígena campesina muy joven que se enamora de Macrol el Gaviero, una persona muy mayor, enfermo, y él es que le trae, que le rejuvenece, que le trae estos deseos de seguir viviendo y también le hace sentir lo nuevo, lo novedoso, lo estimulante, lo bueno, lo bonito de la vida. Flor Esteves es otra mujer que es una recurrente presencia en todas las novelas de Álvaro Mutis, que es solo en una novela donde la tenemos presente. En todas otras novelas viene con los recuerdos de Macrol, en los recuerdos, en los sueños de Macrol. Se ha dicho en varias ocasiones, Álvaro Mutis, que él escribe desde el desastre, que este es su elemento natural, que la desavenencia es su condición, la derrota es materia más íntima, que su hado y designio consiste en admitir que con todas sus letras el declive y la errancia. La oración de Macrol el Gaviero fue escrita evocando personas, momentos, paisajes, instantes, horas determinantes de la noche. De ese rincón del Tolima, de la finca Coello, donde Mutis pasó su juventud. Y muchos personajes suyos están basados en la gente que le había tocado cuando vivía con sus abuelos o qué tipo de vida que tenía. Entonces, imagínense, cuando ustedes leen una de las novelas de Álvaro Mutis, ahí aparecen estas montañas, los cafetales, que están presentes, siempre han estado presentes en su vida, aunque esté fuera de Colombia, nunca ha dejado de ser colombiano, nunca ha dejado de no sentir como un colombiano profundamente de su corazón. Entonces, en su obra también, aunque puede ser una obra muy universal, porque no pertenece a ningún periodo, ni a ningún país, ni hay rasgos físicos, en sus obras, pero todavía alude a esta tierra caliente de su niñez. Mutis rinde homenaje a la naturaleza y a la mujer dándole su propio lugar en los anales de literatura. Cualquier nueva empresa hay una mujer auspiciando las metas de Macrol y también las metas de Álvaro Mutis. Para cualquier ocasión, la naturaleza, lo femenino, manifiesta su deseo en diversas formas de naturaleza. La lluvia, el río, el mar y el clima en la obra de Mutis, que son partes muy importantes, se vuelven en personajes de su obra. La lluvia es que anuncia cuando viene luna o cuando cambia su azar o cuando cambia lo que está alrededor de él. Entonces, el agua es una parte muy importante en la obra de Álvaro Mutis. El maestro desafía al idealismo con el realismo, autoridad con razonamiento y formalismo con humanismo. Por eso digo, cuando hablamos del existencialismo en la obra de Álvaro Mutis, tenemos que ver que su existencialismo es el realismo, es el humanismo del ser humano. Su obra es universal, nunca ha sido político, no quiere dar discursos, no quiere hablar de política, tampoco alude a la violencia de su país o de su región de América Latina. Si hay digamos, unos rasgos muy pequeños de la política, es solo cuando en un bel morir, Álvaro Mutis alude a la violencia de su país cuando se muere o le matan a Amparo María.
que era la mujer que le cuidaba, que le amaba y con quien Macrol el Gaviero rejuvenece sus deseos de vivir. El multillo es algo muy importante también en la obra, de tener diferentes la presencia del escritor, la presencia del narrador, el amigo narrador de Macrol el Gaviero, que es Mutis, o Mutis mismo cuando aparece en sus libros como un hilo conductor, como un hilo que une a todas estas novelas. Eugenio Montejo le atribuye al autor este aspecto multifacético. Dice, ya sé que son varias las voces que recorren sus páginas, que más de un yo propiamente, Álvaro ha sabido valerse desde temprano del polillo, ese prisma multifacético de donde surgen los dibujos de tan distantes y atraentes personas. En un artículo editado por Javier Luis Portella, donde los críticos también hablan de estas múltiples personalidades o estos múltiples Álvaro Mutis presentes en su propio libro como amigo, como narrador, como Macrol o como los personajes femeninos igual. Hablamos de contradicciones en su obra también. Mutis se contradice a sí mismo cuando habla de la nostalgia de su tierra. De una parte, dice que ya no vive en el pasado, ha dejado su pasado en el pasado y ahora vive lo que va a vivir o está más interesado en el futuro. Pero también están siempre acompañados los personajes, el personaje principal, Macrol el Gaviero, y también en la casa de don Álvaro, que vemos estos tomos de historia moderna y clásica, y viven en su pasado personal y universal en los sueños, como había mencionado antes. Existencialismo universal. El existencialismo no es una escuela filosófica uniforme y sistematizada, como las filosofías tradicionales del siglo XIX, como el cristianismo, el agnosticismo o el ateísmo. Los personajes más destacados de esta corriente se encuentran como en Fyodor Dostoevsky, Soren Kierkegaard, José Ortega y Gasset, Karl Jasper, Martin Heidegger y Gabriel Marcel, que todos han sido influencias sobre la mentalidad, sobre la escritura del maestro. Claro, cuando hablamos del existencialismo, no podemos dejar de hablar de Jean-Paul Sartre, que ha hablado de la condición humana, de la libertad, la acción, la responsabilidad, el compromiso del ser humano con otro ser humano, con su familia, con la sociedad, y hablar de la trascendencia, la angustia y la nada. El existencialismo es un humanismo, donde el autor se defiende de los constantes ataques que lo acusaban de promulgar una filosofía de la desesperación, de hacer énfasis solo en el lado oscuro de la naturaleza humana, de suprimir a Dios y negar los valores del hombre. Este existencialismo también existe, también está presente en la obra de Álvaro Mutis, cuando habla de todo tipo de gente. Sus protagonistas no son gente buena, como he dicho, que son gente que vive al margen de la sociedad, que no acepta las reglas de la sociedad, que no quiere estar regidos por algo decidido por otra gente o por la sociedad. Y también no les preocupa qué hacen otra gente, hasta que no interrumpan en su propia vida. Como Jean-Paul Sartre ha dicho que el hombre está condenado a ser libre. Los protagonistas de Álvaro Mutis también están condenados a ser libre. Solo es la muerte que le puede llevar, y lo lleva
y vamos a ver otra muerte del protagonista principal, el Macrol el Gaviero. En las 7 novelas, Macrol ha vivido y ha muerto muchas veces y anda con la muerte a cuestas. Entonces, es muy consciente de lo que va a pasar, pero no le está invitando. No quiere morir con sus propias reglas, con su propio deseo, digamos, y quiere morir una muerte digna. Las constantes de la obra muticiana son soledad y desesperanza. Ustedes que han leído sobre Álvaro Mutis van a ver que la soledad y la desesperanza son una parte continua de todas de las obras. Y él enfoca en la soledad y el peligro están presentes, él enfoca que la soledad y el peligro están presentes en uno mismo. El alcohol solo sirve para mantener una efímera razón de vivir. El peligro se desvanece siempre que nos acercamos a él. Existe mientras lo tenemos dentro de nosotros. Estoy citando un párrafo, unas frases de La nieve del almirante, que es la primera de las novelas que había escrito él, página 53. Como antes había dicho que no hay violencia presente en su obra, que no lo es. Es verdad que no hay ninguna representación de las guerras civiles o de la violencia doméstica. No, la violencia en las novelas de Álvaro Mutis es de gestos. Y muy aparentemente es cuando una mujer está forzada, es que sufre de la violencia doméstica o masculina. También quiero subrayar una parte muy importante donde salen otro yo, multi-yos. Como he dicho, que hay multi-yo de Álvaro Mutis como narrador, amigo y escritor. También Macrol, el Gaviero, cuando llega al cañón de Araucuraire, en la última parte de La nieve del almirante encuentra sus multillo y es cuando él empieza a deliberar de qué está haciendo, para quién y por qué. Entonces, cada vez que aparece una pregunta, también aparece un Macrol nuevo para contestarle. Es un juego de multillos por parte del escritor usando su protagonista. Según Marta Canfield, una crítica de la obra de Álvaro Mutis, dice, se nos cuenta una experiencia iniciática de parte de Macrol. Él vive dentro de este cañón durante mucho tiempo y ahí conoce al miedo y a la locura, porque siente desdoblarse su personalidad. Siente separarse de sí mismo hasta que llega un momento en que ve que todo lo que había sido hasta ese momento se le para de frente y es como si fuera otra persona. Cuando ya está completamente separado de sí mismo, ve con gran alivio, dice, llegar una tercera persona. Esta tercera persona, en cambio, que le proporciona este alivio y esta alegría, esta tercera persona, podríamos decir, casi sin dudar, es evidentemente un encuentro con lo que los analistas de la escuela junguiana llaman el ser, es decir, la profundidad del ser, y entonces en ese encuentro Macrol se conoce a sí mismo. Este es el deseo del escritor, que los lectores al su obra se conocen a sí mismos, entran en la profundidad de su ser, entran en la profundidad de su corazón. Y por eso leer a Álvaro Mutis no es muy fácil tampoco, que seguro que muchos van a estar de acuerdo conmigo cuando lo leen.
son 50 minutos. Bueno, voy a continuar. Las varias muertes que yo he mencionado hace poco, en Un bel morir, en la novela, hay una conmovedora descripción de la muerte de Macrol. Es una muerte por el creador que puede ser Macrol mismo, que él ha organizado cómo va a morir. Fíjense que es una de las muertes, porque en las novelas vamos a escuchar de la muerte de Macrol en casi cada con otro relato de Macrol. Y siempre don Álvaro decía que cuando pienso que ya he acabado de escribir sobre este personaje, me sale otra vez, me urge otra vez escribirle y sobre él. Y también don Álvaro ha dicho en una entrevista conmigo también que puede ser que el Macrol del Gaviero todavía tiene algo más para contar o hay otra carta que voy a recibir y me ordena escribir. Le ordena al escritor de escribir, le advierte de las cosas o puede ser que alguna equivocación que pueda cometer el escritor. Entonces, Macrol el Gaviero ya tiene su propia personalidad que le para al escritor de escribir esto y no escribir aquello. Es una relación muy íntima con el escritor y su creación. Esta descripción de la muerte, una de las muertes de Gaviero, es en Bel morir. El Gaviero yacía encogido al pie del timón, el cuerpo enjuto, fresco como un montón de raíces castigadas por el sol. Sus ojos muy abiertos quedaron fijos en esa nada, inmediata y anónima, en donde hayan los muertos el sosiego que les fuera negado durante su errancia cuando vivos. Él muere en la barcaza, que es su lugar apropiado porque está cerca del agua, junto con una mujer desconocida en el agua. Es solo después en la última novela que nos enteramos que esta mujer que murió con Macrol el Gaviero en la primera novela es Flor Esteves, la amada, y que siempre buscaba a Macrol. La mujer parece ser otra cara de muerte que se hincha y se engrandece. Macrol, en cambio, con su cuerpo encogido, casi desaparece dentro de sí. Ese es el eje del existencialismo, que Macrol en su muerte se halla a sí mismo, se desaparece dentro de sí, regresa al vientre. Solo voy a mencionar unas frases de sus amigos, entre ellos muy importante es Gabriel García Márquez, que ha dicho muy adecuadamente, Macrol no es solo él, como con tanta facilidad se dice, Macrol somos todos. Pero muchas veces ignoramos este Macrol, no queremos hablar, no queremos enfrentarnos con este Macrol dentro de nosotros que está presente siempre, que nos advierte, que nos quiere decir cosas. Y ese es la esencia de un ser humano también. Un ser no está presente nunca más que cuando está vivo o hasta cuando tiene alguien para recordarle. Dice Mutis, ha dicho en una de las entrevistas, ya en México trato de dejar alguna huella en la memoria de mis amigos, mediante el truco de narrar las gestas y tribulaciones del Gaviero. Poca cosa creo conseguir por ese camino, pero ya ningún otro ser me propone intransitable. Voy a concluir. Hemos hablado sobre el protagonista principal, que es Macrol el Gaviero, y también sobre algunas mujeres, personajes de su obra, que aunque no estén presentes en todas las novelas,
físicamente, pero siempre están presentes guiando a Macrol, guiando a Abdul o también acompañándole en sus diferentes viajes. Para Álvaro Mutis y para sus personajes, el viaje es, lo importante es el viaje, no el destino. Que muchos sufis indios persas también dicen no es importante dónde llegar, sino con quién y cómo llegar. No solo Macrol, sino todos los personajes masculinos emprenden algún otro viaje en algún momento de la narración. El viaje puede ser hacia algún puerto, ciudad o país con una meta específica, o puede ser un viaje hacia lo íntimo del ser. Este es existencialismo. El maestro nos enseña sobre todo las rutas del alma, nos conduce a una comunicación con nosotros mismos, en lo más profundo de nuestros deseos de vivir y de morir, y sobre todo nos hace tomar conciencia de que solo el momento vivido es importante. Voy a concluir con un poema que me parece muy importante y lo que hemos leído también cerca del río en Coello cuando fui a Colombia. El poema se llama Amén. Que te acoja la muerte con todos tus sueños intactos, al retorno de una furiosa adolescencia, al comienzo de las vacaciones que nunca te dieron, te distinguirá la muerte con su primer aviso, te abrirá los ojos a sus grandes aguas, te iniciará en su constante brisa de otro mundo. La muerte se confundirá con tus sueños y en ellos te conocerá los signos que antaño fuera dejando, como un cazador que a su regreso reconoce sus marcas en la brecha. Forma parte del tríptico de Mar y Tierra. Muchas gracias. Gracias, Nurín, muchas gracias por esta exhaustiva y didáctica presentación. Y ahora, si te parece, podemos abrir el turno de intervenciones del público, así que quien quiera puede ¿Cómo no? hacer un comentario, una pregunta. Por favor. Bueno, si me permites. Sí, por supuesto. Buenas tardes, profesor Gangouri. Buenas tardes. Nurín, te felicito, pues de nuevo despertaste los placeres y penas que yo sufrí dirigiendo esta tesis tuya por 5 años. Tuviste realmente una entrega total a Álvaro Mutis y eso te dio muy buenos resultados. Pudiste tú escoger a un personaje muy distinto, muy distintivo de América Latina, de esos momentos en que todos se hablaban de otras personalidades del boom, y ahí estaba casi escondido este gran personaje que tú sacaste al flote para muchos de nosotros y también para otros colegas de América Latina. Por eso digo, te felicito. No quiero yo alargar, no quiero dar un comentario largo, ya podemos entrar en varias cosas, pues de esa tesis discutimos tantos aspectos. Solo nada más a esta audiencia quiero también mencionar que una de las cosas que no pudimos hacer en ese momento que Nurín, que sugerí y que Nurín también quería, pero como el tiempo premiaba, pues no pudimos, y quizás Nurín
luego trató de entrar en ese aspecto, no sé, fue el ver un poco la semejanza con nuestro ambiente de lo escritural en la India, es decir, compararlo con algún personaje que también disertaban los mismos temas o la misma preocupación. Tú has hablado, te recordarás de que hablamos, perdón. Hablamos de Tagore en ese momento, que si podíamos también integrar en la parte final una cosa sobre este aspecto que también era presente muy de lleno en nuestro autor, que era cómo opera este juego entre la finitud y la infinitud, es decir, en el propio ser de una persona, cómo estos dos elementos operan. Y esto hay una entrada, una profundidad de esto en Álvaro Mutis. Por un lado, en la definición del propio ser, siempre operan estas dos polos. El polo del ser propio en su separación, en su finitud, en su aspecto de finitud, donde él está consciente de su separación de los demás, su identidad, su carácter único, pero también por el otro polo es cuando ese ser se ve o se mezcla o se entra muy de lleno en la comunidad, es decir, el ser propio en su aspecto comunitario. Entonces, ese es el aspecto universal. Entonces, el aspecto universal de Álvaro Mutis tiene mucho que ver con la filosofía que desde mucho tiempo ya estaban practicando nuestros autores, especialmente Tagore, y ese aspecto podían perfectamente investigar, y podría ser yo te sugeriría que ahora que hablas de Álvaro Mutis de nuevo, que entres en ese aspecto de ver el aspecto universal en el marco de la comparación con autores o con el sentido filosófico, sentido cultural que presentaba una India en que hay varios autores, pero principalmente Tagore, que defendía esa conjugación entre los dos polos del ser propio, el self. Nada más, no quiero entrar yo en otros aspectos aquí, pero de nuevo, cuando hablas del existencialismo y la importancia del multi-yo, yo, en lugar de ver el multi-yo como la presencia de varias personalidades en Mutis, yo vería el multi-yo en el sentido de esa conjugación entre el yo propio,
en su separación de los demás y el yo en su cosmovisión universal, como los dos conjuegan. Ese es el sentido de multi-yo que yo acogería y que tiene muchas posibilidades teóricas. Esa es la única sugerencia que se me ocurre que pueda surgir de esta presentación. Porque el existencialismo mismo es el cuestión del vivir en el momento. Y en cada momento, como el ser humano está conjugando estas dos polos, dos aspectos, es muy importante y hay una plenitud, hay varios ejemplos y reflexiones de Álvaro Mutis a través de sus protagonistas en sus obras y también en su poesía. Eso es otra cosa muy difícil, pero también está presente en su poesía. Nada más. No quiero yo dominar esta discusión, por favor. Muy bien. Te felicito, Nurín. Muchas gracias. Por la presentación. Gracias, profesor. Ahora creo, Carlos ha levantado la mano. Adelante, Carlos, cuando quieras. Gracias, Nurín, por tu presentación. Yo tengo una pregunta. En algún momento hablaste de la tierra caliente, entonces apreciaría si puedes contarnos un poco más qué quiere decir eso de la tierra caliente en la obra de Álvaro Mutis, porque para quienes nacimos en la cordillera de los Andes eso tiene un significado muy particular. En primer término, es un significado geográfico porque a medida que desciendes de la cordillera cambia la temperatura, cambian las plantas, cambian los animales, cambian las caras de la gente y por supuesto sus costumbres y sus ocupaciones, pero de repente también tiene un significado literario, porque cuando lo mencionaste recordé una novela de Ramón de Valle Inclán que se llama El tirano Banderas, subtitulada Novela de Tierra Caliente. Entonces me pregunto, ¿qué quiere decir eso de la tierra caliente en la obra de Álvaro Mutis? Y muchas gracias y un saludo muy especial desde la Embajada de Colombia. Gracias, Carlos. ¿Sí puedo contestarles o esperamos más preguntas, comentarios? No, adelante, contesta esta pregunta y si alguien quiere hacer otras preguntas luego ya. Ok. Muchas gracias, profesor Ganguly. Seguro que usted revivió otra vez toda la angustia y preocupación cuando ya estábamos a finales de mi tesis. Y me acuerdo muy bien que usted me había dicho que ¿por qué escogí un escritor tan pesado, tan fuerte y tan difícil? Fueron sus palabras. En cuanto a la separación de otros, estoy de acuerdo con usted que, claro, cuando surge este multi-yo en Macrol, el Gaviero, es la separación de sí mismo, de un ser y ir a otro ser. Entablar un diálogo con el otro ser. Eso es lo que hace Álvaro Mutis por vía de su protagonista cuando Macrol está deliberando sobre su vida. Entonces le sale un yo que empieza a hablar de la vida, de la existencia de un ser con él. Entonces, los multi-yos es para llegar a su propio íntimo ser. Es una separación, pero también es algo que que hacerle llegar a su íntimo ser. No es una separación, no es hablando de otro ser humano, sino conocer a sí mismo, conocer a su corazón. Entonces, cuando surgen los yos en Macrol, es para conocerse mismo.
Entonces, la cosa no será como si yo entablo un diálogo con mi mente. Entonces me sale un ser humano diferente que tiene una visión objetiva. Espero que, y también, claro, que esta conversación entre diferentes yo nos ayuda en llegar a conocerse a mí mismo, ¿no? A mi íntimo ser, que yo está normalmente escondida, no solo de otras personas, sino también de la persona misma que está buscando su ser. ¿Cuál es la preocupación de mucha gente? No hablamos de la vida material, de dinero, de cómo es la carrera, pero si nosotros nos conocemos nosotros mismos, sabemos qué queremos hacer. Muchas veces yo siempre digo que un ser humano, una persona puede asombrar a su propio ser, haciendo algo, diciendo algo, pensando algo. Entonces, creo que fue el esfuerzo del don Álvaro también con este personaje como Macron y la surgencia, cuando surgen los otros yo, que nosotros tenemos que deliberar cómo es nuestro ser íntimo. La otra cosa que usted estaba diciendo era de hacer una comparación, un estudio comparativo sobre algún autor indio, que esto lo he hecho en una conferencia en Berlín, cuando yo comparé la visión de la muerte, la imagen de la muerte en la obra de Rabindranath Tagore y Álvaro Mutis. Los dos autores se preocupan mucho por Mutis. Yo no sabía antes que Rabindranath Tagore había escrito sobre la muerte. Tanto sus poemas hablaban de la muerte que aparece de repente para llevar a un ser humano en un barco. Hay muchas semejanzas, fíjense, que la muerte de Rabindranath Tagore cambia de rol. Una vez es una entidad femenina y otra vez le trata como una persona, un hombre, a veces es una mujer. Y es igual en la obra de Álvaro Mutis también. Yo en mi tesis doctoral lo que he intentado es tratar a la muerte como una entidad femenina también. Entonces, sí, por equivocación, no pude publicar este artículo que está conmigo casi todo preparado, pero pienso hacerlo y dedicarle a usted, profesor Gangley, porque me lo había dicho antes también de hacer un estudio comparativo de Mutis y Tagore, por ejemplo. Muchas gracias por su comentario también, profesor Gangley. Ahora voy a contestar a la pregunta de Carlos. La tierra caliente. ¿Qué quiere decir Alberto Ruiz Sánchez o Álvaro Mutis cuando hablan de lo gótico? Es un relato gótico de la tierra caliente. Es un intento por parte del escritor de regresar a su pasado, de evocar la nostalgia, la memoria. Entonces, la tierra caliente para Mutis siempre ha sido esta región de Tolima, donde él pasó su infancia viviendo en la casa, en la finca de sus abuelos de Coello, donde estuve yo también, y se puede ver cómo esta vivencia con los seres humanos ahí, digamos, con la vegetación, con el río, le marcó mucho al joven Álvaro Mutis, y dice en muchas entrevistas que es de ahí donde han surgido sus poemas, su prosa. Entonces, la tierra caliente es la vegetación de Tolima, la gente, es revivir el pasado, aunque Álvaro Mutis dice en muchas entrevistas, ha dicho que no quiere vivir en el pasado, no quiere saber del pasado, pero no le dejan.
no solo en su poesía, sino en la narrativa también, siempre hace referencia a lo que le había pasado. En Bel Morir, por ejemplo, Un Bel Morir es una novela que está basada en esta región caliente de Colombia, de Tolima, donde la gente es diferente, donde Macrol, ahora más viejo, va a pasar tiempo en las montañas, en el río, y donde se topa con esta mujer joven, Amparo María, que es una mujer muy típica, estereotípica de las mujeres. No es una mujer que está al margen de la sociedad, no es una mujer que toma riendas de su propia vida, toma control de su vida y de la vida de otros también. Entonces, para Mutis, evocar el pasado con esta novela del morir es no dejar su historia, no dejar Colombia, que lo lleva en su corazón y lo lleva en su obra y en su casa en San Jerónimo también. Espero que le contesté. Muy bien. Gracias, gracias. Sí. Gracias, Nurín. Si alguien quiere añadir algo más, hacer alguna pregunta más, algún comentario, adelante. Y sí, Abdul, por favor, puedes encender el micrófono y la cámara. Hola, ¿me pueden escuchar? Perfectamente. Genial. Pues nada, antes de nada me gustaría darle muchísimas gracias a señora Nurín por una presentación de tan envergadura que ha abarcado unos temas muy principales de la poesía de Álvaro Mutis, y también decir que yo lo desconocía completamente. No lo conocía por mi ignorancia, y no lo conocía. Y como usted dijo que es su esfuerzo hacerle llegar a todo el mundo, por lo tanto creo que ha cumplido en este aspecto. Y aunque sea una gota en el mar, pero ha cumplido, que ya ahora conozco. Y también darle gracias a la plantilla de Instituto Cervantes por organizar este tipo de charlas que estimulan la creación y difusión de la cultura hispanista o cultura hispánica, que rebasan estas fronteras, que van en el mismo barco. Y creo que desde Álvaro Mutis o entre los otros vanguardistas latinoamericanos, desde César Vallejo o Borges, la cosa común que entre ellos es la muerte, que hilvanan desde, aunque hablemos en España, por ejemplo, desde Rubén Dario hasta Francisco Brines o Joan Margarit hasta Cristina Peri Rossi, que la muerte que es el aspecto fundamental en su poesía, y de ser uno mismo, que columpian entre intentarse llegar a ser mismo o el ser uno mismo y su finalidad, como destacaba también un aspecto el profesor Gangolí. Y por lo tanto me siento totalmente arrobado y abducido por esta presentación, y felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Abdul. Muy bien, Abdul. Pues bien, yo creo que vamos a terminar. Si te parece, Nurín. En fin, ha habido un apagón de luz. Sí, pues muchas gracias, Nurín, por tu presentación. Espero que podamos colaborar en otras ocasiones. Quiero agradecer también a la Embajada de Colombia, pero antes de terminar me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, pues que la Tribuna de Hispanistas sigue su andadura. El 20 de enero de 2022 vamos a inaugurar la nueva temporada con el profesor Gangudi. Y la segunda cosa es que os queríamos anunciar que hemos iniciado una colaboración con el Festival de Jaipur, y vamos a presentar a tres autores, a tres escritores contemporáneos españoles,
ahora en noviembre y diciembre, que son Agustín Fernández Mayo, María Dueñas y Antonio Muñoz Molina, en unas entrevistas en línea con autores, bueno, y indios, ¿no? Vamos a empezar la semana que viene, el jueves de la semana que viene, con Agustín Fernández Mayo. Para los que no lo sepáis, Agustín Fernández Mayo es el impulsor, digamos, de eso que se ha llamado Generación Nocilla. Y bueno, es un autor con una obra pues narrativa y bueno, y poética también. Y recientemente su libro Trilogía de la Guerra ha sido traducido al inglés recientemente con el título Things We've Seen. Pues os invitamos a todos a que asistáis a estos encuentros con escritores españoles, y tenéis toda la información en nuestra página web y en nuestras redes sociales. En fin, yo creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy. Gracias de nuevo, Nurín, y gracias a todo el público que ha estado hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Que Muchas les vaya gracias. muy bien. Y